Listo. Hoy vamos a continuar el taller de ayer de la configuración inicial de Odoo. Ayer vimos la configuración como tal de base, configuración de datos en Odoo y la instalación de estructuras salariales para el cálculo de nómina. Hoy vamos a ver cómo hacer el llenado de empleados y contratos y qué campos se necesitan o qué campos hay que llenar para el cálculo de la nómina. Empleados, contratos, incluido puestos de trabajo y departamentos. Entonces, lo vamos a llenar en el mismo orden en el que deben ser llenados en Odoo. ¿Por qué? Porque un dato depende de otro para el llenado. Es decir, el puesto de trabajo lo va a utilizar el empleado porque hay que identificar a qué puesto de trabajo pertenece. Entonces, obviamente debemos cargar primero el puesto de trabajo. A eso me refiero. Entonces, indíquenme por favor cuando ya hayan ingresado a su base. Me avisan. Tienen el micrófono apagado, recuerden. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Ya estoy conectada. Ya, listo. A ver, Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir al módulo de empleados. Allí es donde vamos a llenar la información. Entonces, nos vamos acá al menú inicial y seleccionamos el módulo de empleados. Una vez aquí, nos vamos a configuración y lo primero que vamos a hacer es el llenado del puesto de trabajo, de los puestos de trabajo. Perdón, disculpen. Lo primero que vamos a hacer es el llenado del departamento, de los departamentos eh, de la compañía. Entonces, estos dos departamentos que ya vienen precargados son precargados por Odoo. Pueden utilizar este mismo formato, ingresan y editan, o crean nuevos y crean todos aquellos necesarios o todos los departamentos que vayan a utilizar. Ahorita vamos a crear uno nuevo. Entonces, le vamos a crear, aquí en nombre del departamento le asignamos el nombre. Por ejemplo, yo voy a colocar tesorería. Ustedes pueden colocar un departamento que gusten. En el gerente es el gerente de ese departamento que estamos creando. Uy, tesorería, había creído. Es el gerente del área del departamento que estamos creando. Entonces, normalmente aquí Odoo no debería cargar el listado de empleados. Como no hemos cargado a los empleados, podemos ya pre-registrar al gerente. Por ejemplo, voy a registrar a José, me voy a registrar yo, José Gregorio Jiménez, y le voy a dar a crear. ¿Para qué? Para que quede de una vez registrado como gerente del área de tesorería. El campo del departamento padre se utiliza cuando tenemos subdepartamentos que pertenecen a un departamento mayor. Por ejemplo, ya un segundo, creo que... Sí, dime, María Eugenia. sí, solo viendo el gerente. No es que se está creando un usuario nuevo, ¿no? O sí. No un usuario, pero sí una ficha de empleado. Ahorita, Ah, ahorita ya, vas a ver la ficha. Si bien es ya. cierto, aquí no creo un usuario de Odoo, creo un empleado. Solo que no está completo porque obviamente faltan más datos. Solo creé la ficha con el nombre nada más. Ay, Aquí en departamento padre, por ejemplo, en mi caso voy a decir como que este departamento de tesorería pertenece al departamento de administración.
Entonces, lo selecciono y lo doy a guardar. Y así de sencillo se crean los departamentos. Se van a crear todos aquellos departamentos necesarios o que componen las estructuras de la compañía. El próximo paso que hay que crear es los puestos de trabajo. Me voy acá a configuración, le doy a puestos de trabajo y acá voy a darle a crear. Aquí creo gerente, por ejemplo, voy a poner gerente de o tesorero para continuar eh, con la misma, con el mismo ejemplo anterior. Aquí en descripción podemos colocarle una pequeña descripción de lo que corresponde a este puesto de trabajo. No es algo obligatorio, es decir, Odoo me va a dejar continuar a pesar de que no tenga la descripción, pero sin embargo tienen esa opción pues de colocarle alguna descripción acá. En la pestaña de reclutamiento debemos seleccionar a qué departamento pertenece ese puesto de trabajo que estoy iniciando. Entonces, le voy a decir que pertenece al departamento de tesorería, que es el que acabo de crear. En número de empleados, nuevos empleados esperados, déjenlo en 1. No es una información que vayamos a utilizar acá, sino normalmente se utilizan para otros módulos de Odoo, como por ejemplo el reclutamiento de personal. Pero por ahora, como estamos haciendo carga de información, déjenlo en 1 y le damos a guardar. Ya así queda ya registrado el puesto de trabajo en Odoo. Pueden registrar, no hay un límite de puesto de trabajo, pueden registrar todos aquellos puestos de trabajo necesarios y existentes en la compañía. Una vez creado pues, los departamentos y los puestos de trabajo, ahí sí vamos a proceder a crear lo que son empleados de trabajo, los empleados. Entonces, para crear los empleados, me voy acá a empleados, selecciono nuevamente empleados, y acá están, este es lo creado Odoo por defecto. Y José Gregorio Jiménez, es el que acabo de crear como gerente del área. O sea, cuando seleccioné el departamento que le di José Gregorio Jiménez y le di a crear, Odoo automáticamente me lo crea una ficha una ficha de empleado. Sin embargo, cuando ingreso en ese empleado, no está la información completa. Toda la información va a estar vacía. ¿Por qué? Porque Odoo solo me genera la ficha para posteriormente ser completada. Entonces, ahorita voy a trabajar con esta misma ficha. Sin embargo, para crear nuevos empleados, sencillamente lo doy acá, le voy a crear y hago lo mismo. Voy creando su información. La información que vamos a colocar ya la voy a indicar. Ingreso acá, le doy a editar y aquí sí le voy a indicar. Puesto de trabajo no lo llenamos por acá. Nombre, igual no lo llenamos por acá. Ahorita quedó lleno porque lo llenamos desde el área de puesto perdón, del área de departamento. Sin embargo, sí recomiendo que lo borren porque ahorita vamos a colocarlo por acá y ya se va a autocompletar. Etiquetas es para colocarle etiquetas al empleado. Es decir, yo puedo crear aquí etiquetas como administrativo. ¿Para qué me sirven estas etiquetas? para, para posteriormente, como sistema de búsqueda o de filtro de diferentes empleados en varias partes de Odoo. Por ejemplo, voy a correr la nómina y utilizo diferentes estructuras. Por ejemplo, una estructura para el personal operativo y otra estructura para el personal administrativo. Cuando esté corriendo la nómina, puedo filtrar, tráeme los administrativos y Odoo ya va a buscar únicamente a las etiquetas que tienen el personal administrativo. No es algo obligatorio, pero sí es algo útil. O sea, lo pueden utilizar sobre todo para compañías que tienen un alto volumen de empleados. Es muy útil porque les sirve un montón para hacer filtros rápidos en Odoo. Aquí abajo está el teléfono celular laboral. Se especifica laboral, ¿por qué? Porque en otra área vamos a colocar el teléfono personal. Este teléfono que está indicando acá Odoo es el teléfono celular laboral, igual que el teléfono fijo laboral. Voy a colocar el mismo para no llenar más. Aquí el correo electrónico igual, laboral, es decir, no el personal. Salvo que trabajen con el personal, no es un filtro necesario, pero sí es importante hacer la distinción de que
estos campos que están aquí solo es información laboral. ¿Por qué? Porque esta información que están aquí la van a ver los demás compañeros. Es decir, cuando los demás compañeros ingresen, o sea, otros usuarios de Odoo ingresen a ver la ficha de empleado, únicamente van a ver esta área de acá, que es donde van a tener la información de trabajo, y esta pestaña que está acá, que es información de trabajo. Es lo único que van a ver. Todo lo demás, datos sensibles, si no lo ven. Entonces, por eso es que esta información laboral se coloca acá. El departamento, colocamos el departamento al que pertenece, automáticamente ya Odoo no jala cuál va a ser su supervisor del área. ¿Por qué? Porque este departamento está amarrado a un gerente. Entonces ya, sin embargo, si bien es cierto, él no jala eh, por defecto, el gerente, yo puedo modificar esta información. Puedo decirle, mira, el gerente de este departamento es tesorería, pero su supervisor va a ser, su supervisor directo va a ser administrador. O sea, yo la puedo cambiar, no hay problema. Me avisan si tienen alguna pregunta. Aquí en información de trabajo vamos a colocar la dirección laboral. ¿Por qué se pide dirección? Aquí Odoo me carga por defecto mi compañía, que es la compañía en la que estamos trabajando ahorita. Sin embargo, yo puedo tener diferentes sedes. Entonces, por ejemplo, este empleado trabaja en la sede de Piura, por ejemplo. Entonces yo aquí seleccionaría la sede de Piura. Entonces ya estaría identificado este empleado como empleado de la compañía, solo que su lugar de trabajo es en Piura. Para eso es este campo que está acá. Acá en ubicación de trabajo es para alguna breve descripción o alguna característica que quieran resaltar. No es necesario, no es obligatorio llenar. En aprobadores vamos a colocar la persona encargada de aprobar las ausencias de este empleado. ¿Por qué necesitamos aprobadores? Porque Odoo trabaja con filtros, es decir, permite la autogestión, es decir, el empleado puede, si tiene usuario de Odoo, puede ingresar a Odoo y crear sus propias solicitudes de ausencia, sus propias solicitudes de vacaciones, su propia solicitud de préstamos, por ejemplo, adelantos. Sin embargo, estas solicitudes quedan en un estado de pendiente de aprobación. ¿Por qué? Porque debe venir un usuario aprobador y es el que va a venir a aprobar esas solicitudes. Sí, ya voy. Veo que tienen una duda. Sí, dime, María Eugenia. Tú mencionas de que el usuario puede solicitar, o sea, puede solicitar una ausencia. ¿Ese es un usuario interno o también puede hacerlo un usuario portal? Cuando te refieres a usuario portal, ¿a qué te refieres? Esos usuarios que son externos, que no, o sea, porque yo vi que había una opción, o sea, donde el usuario no necesariamente tiene que estar registrado para, o sea, para que tenga permiso dentro de los módulos, ¿no? Sino un usuario que esté invitado solo a consultar cierta información, tipo como una web. No, debe estar registrado como empleado. Sí o sí Ah, para poder solicitar su ausencia. ¿Por qué? Porque o sea, obviamente Odoo necesita amarrar la solicitud de ausencia o la ausencia creada a un empleado. Entonces, sí tiene que estar creado como empleado. claro, como empleado, o sea, como empleado entiendo, pero cuando te refieres a que para que yo soy, o sea, yo quiero solicitar una ausencia, pero yo no tengo un usuario como el administrador, por decirlo así, ¿Correcto? sino tengo un usuario, claro, a esos usuarios externos. Ah, ok. Sí, como te mencionaba, o sea, si tienes usuario de Odoo, tú puedes crear tu autogestión. Sin embargo, si no tienes usuario de Odoo, no vas a poder crear tu autogestión. Pero ya va, aquí hay un paréntesis porque hubo un cliente que lo hizo. Tú puedes tener creado un usuario estándar de uso, pero ese usuario estándar de uso ¿qué hace? Te da, un ejemplo que hace un cliente. Él asigna una lacto, esa lacto queda en la oficina, obviamente, de recursos humanos, y esa lacto queda disponible para esos usuarios que no tienen usuario de Odoo. Entonces, ¿qué permite esa lacto? Él puede ingresar y registrar su solicitud desde la oficina de recursos humanos, hacer su solicitud de ausencia o registrar su solicitud de vacaciones, lo que sea, y, Ah, y lo deja registrado. ¿Por qué? Porque ese acto está amarrado a un usuario. Pero, como te digo, es un usuario único que él asigna para ese tipo de utilidad.
Pero si Ahí, no tienes usuario, de Odoo obviamente no tienes, primero no vas a tener acceso a la plataforma y segundo, no vas a poder registrar. ahí para complementar lo que indica José, simplemente lo pueden hacer los usuarios de tipo interno. Un usuario portal es solamente para visualizar la información que tenemos en el sistema, no para trabajo operativo. Ok, ok, ya, con eso sí, ya la mando. Ya. Listo. Ok, entonces ese usuario cuando registra esas solicitudes, eso queda en un estado de aprobación, en espera de aprobación. Entonces, ¿quién va a ser la persona que va a aprobar las solicitudes de este empleado? Va a ser la persona que yo seleccione aquí. Ojo, esto es a modo informativo. No es que al yo colocar aquí el administrador, él es el único que va a poder aprobar las ausencias. No, va a depender de los permisos de los usuarios. Pero como le indiqué anteriormente, esta pestaña de información de trabajo y esta pestaña que está acá es la información que van a ver sus demás compañeros. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un supervisor de un área o soy otro compañero de trabajo que necesito cierta información o el mismo personal de recursos humanos y dice, ah, mira, yo veo una ausencia registrada por José Jiménez, entonces quiero saber quién tiene que aprobar. Al meterme en la ficha del empleado de José Jiménez, voy a ver que la persona aprobadora es el administrador, entonces ya voy a saber a quién me tengo que dirigir. ¿Se entiende el objetivo, no? Yo acá coloco a la persona que va a aprobar esas ausencias a modo informativo, pero las aprobaciones de ausencia y de cualquier aprobaciones va a depender de los accesos que tenga cada usuario creado en uno. Sin embargo, puedo consultar aquí, ya puedo saber directamente a quién me tengo que dirigir. No tengo que recorrer toda la empresa para saber cuál va a ser la persona que va a aprobar las solicitudes de José. Si no, ah, mira, ya vengo acá, no, administrador es a quien le tengo que preguntar. Acá en el área de agendar, voy a encontrar la jornada laboral del empleado. La zona horaria obviamente siempre va a ser América Lima, mientras se encuentre en el Perú. Y la jornada es el horario de trabajo. ¿Por qué también está acá? Porque yo puedo consultar, ah, mira, necesito comunicarme con José Jiménez, pero ¿a qué hora trabaja él? Entonces aquí puedo verificar esa información. Esta jornada que están acá, al darle aquí se van a desplegar 3 jornadas. Son jornadas que ya carga Odoo. Sin embargo, ustedes pueden crear sus diferentes jornadas. Si tienen 10 jornadas, pueden crear 10 jornadas, no hay problema. Solo que sí es importante crearla y amarrarla al usuario, asignarla al usuario que estén creando. Por ejemplo, voy a utilizar este mismo formato que está acá. Le voy a dar clic acá. Por favor, síganme igual para que hagan el ejercicio. Le dan aquí el cuadrito. Si quiere le colocan un nombre, yo le voy a poner jornada administrativa. Promedio de horas por día es el promedio de horas trabajadas por día, lo voy a dejar en 8. Aquí en zona horaria siempre tengo que colocarle América Lima. Es importante colocarle América Lima. ¿Por qué? Porque cuando creen las entradas de trabajo puede generar distorsiones en el horario. Entonces siempre es importante colocarle la zona horaria. Aquí abajo ya Odoo me precarga de lunes a viernes el horario de 8 a 5. Sin embargo, esta información yo puede ser editada. A lo mejor puedo ingresar de 9 a 1 y después de 2 a 6. Puedo editar esta información. Sin embargo, acá, por cuestiones de tiempo, vamos a utilizar esta misma estructura. ¿Qué estamos indicando acá? Que este empleado ingresa el lunes, de lunes a viernes, trabaja de 8 de la mañana a las 12 del mediodía, sale a almorzar y luego ingresa a la 1 hasta las 5. Siempre hay que separar la hora del almuerzo. ¿Por qué? Porque si no, Odoo la va a contabilizar como hora trabajada. Entonces siempre hay que hacer 2 registros por día separando su hora de almuerzo. Acá en el tipo de entrada vamos a asignarle, a indicarle, en este caso se llama asistencia, acá. Asistencia, en tipo de entradas le colocamos asistencia cuando son días trabajados. Entonces, lo que copien y peguen y coloquen el día trabajado hasta el día viernes. Ya le voy a explicar con más detalle cuando terminemos de llenar.
Y aquí abajo vamos a agregar 2 líneas más. ¿Por qué? Porque aquí vemos de lunes a viernes. Pero ¿qué pasa con sábado y domingo? Ah, mira, son días de descanso, pues también tenemos que llenarlo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Agregamos una línea y llenamos sábado mañana. En día de la semana seleccionamos sábado, periodo mañana y le colocamos exactamente el mismo horario. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que aquí en tipos de entradas no le vamos a colocar asistencia, sino le vamos a decir, este es un día de descanso. Entonces seleccionamos acá, descanso. Acá. Luego seleccionamos la otra línea, sábado, tarde. Igual, sábado, aquí en periodo ya la cambiamos a la tarde. Y la hora va a ser de 1. Pueden copiar y pegar, no hay problema. De 1 a 5. Igual, descanso. Luego procedemos con el día domingo. Le damos y domingo en la tarde. Domingo tarde. Domingo tarde. Listo. Aquí queda registrado. ¿Qué le estoy diciendo a Odu con esta información? Le estoy diciendo, mira, la jornada de este empleado es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde con una hora de almuerzo y va a tener de descanso sábado y domingo. Esta es una jornada estándar. Ojo, estamos creando ahorita una jornada estándar. Sin embargo, ustedes pueden crear jornadas según la conveniencia o según la utilidad de la empresa. Por ejemplo, mira, mis empleados no libran sábado y domingo, sino nada más libran los días martes. Entonces ya sabemos que todos los demás días lo vas a taguear, que en los que el empleado tenga que trabajar, lo vas a taguear como asistencia, y los días martes, el día martes, es el que vas a taguear como día de descanso. Lo que sí es importante es crear muy bien la jornada la jornada laboral al inicio de la implementación. ¿Por qué? Porque de esta información depende las entradas de trabajo, y las entradas de trabajo depende del cálculo de nómina. Entonces, siempre hacer hincapié en el que el cliente debe llenar muy bien esta información, y es una de las informaciones que hay que revisar cuando ellos ya digan que llenarlo, para verificar que efectivamente esté completa, porque es un dato crítico que se utiliza muchísimo y es necesario para el cálculo de la nómina. Una vez que lo llene, le doy a guardar. Ya me queda registrado Hay acá. una pregunta, si es Sí. que hubiera una jornada aleatoria, ¿Sí? por ejemplo, cambia semanalmente sus horarios. Cambia semanalmente sus horarios. ¿Te Como por refieres ejemplo, a...? en esa semana me toca en la mañana, la otra semana me toca en la tarde, la otra semana me toca, por ejemplo, no turno noche, Ya. ¿no? Sí. O un día intercambio con otro compañero y es muy fluctuante el tema de mi horario. Sí, acá hay un detalle importante. Primero, déjame señalarte algo. Eh, para los turnos de noche, importante pregunta, ¿por qué? Porque aquí te hablé de asistencia. Sin embargo, en Odoo tenemos una entrada para identificar cuándo van a ser turno noche. Entonces, seleccionamos turno noche en aquellos días en los que el empleado tiene que trabajar en horario nocturno. También es importante colocarle el horario nocturno. ¿Por qué? Porque esta entrada que está acá la va a utilizar las reglas, obviamente, que hacen el cálculo, porque sabemos que el cálculo No, no nocturno es reconoce. diferente al día. ¿Cómo? Iba a preguntar, o sea, no reconoce las horas que por ley, o sea, porque yo puedo decir que esta persona ahí todos dicen tarde, ¿no? Correcto. Pero a partir de cierto horario no lo reconoce como ya turno noche acá. No lo va a reconocer. Recordemos que Odoo es, si bien es cierto, ahorita estamos haciendo un ejercicio de localización peruana. Ajá. Odoo, recordemos que es un sistema global, es decir, se utilizan en varios países. Y aquí en el Perú tenemos una cantidad de horas
trabajadas por semana, pero no quiere decir que en todos lados funcione igual. Por eso es que siempre tenemos que cargar nuestra jornada al inicio de la implementación. O sea, decirle, mira, esta va a ser la jornada. Para aquellos temas en los que, por ejemplo, mira, cuando el empleado haga horas extra, eso tenemos un módulo específico para la carga de horas extra. No la Ya, vamos a hacer por acá. o sea, ya, no, ya, porque por decir, yo estoy Hay un módulo como más o menos específico estaba que se diciendo, llama parte de horas. yo podría tener un turno día y un turno noche partido, o sea, por decir, empiezo como que a las 3 de la tarde, pero termino cerca de las 12 de la noche, entonces voy a tener como que un bloque de horas de que es parte de lo que se va a costar como turno noche y otra parte que se costa como turno día, ¿no? Entonces tendría que poner a partir de las horas de las que yo sé que deberían cobrarse como turno noche, ponerlas acá. ¿Estoy Correcto, entendiendo así? Y correcto, ya. correcto. Siempre y cuando no exceder la cantidad de horas por día que está colocando acá. Siempre tiene que estar acorde a lo que está acá. Si colocaste 8 Ya. horas trabajadas diarias, el nivel de líneas que registra aquí pueden ser 3, pero siempre esas 3, para que complete las 8 horas trabajadas diarias, deben estar completas con 8 horas. No es que voy a colocar 8 horas diarias acá y cuando esté registrando aquí voy a registrar 10. ¿Por qué? Porque Odoo me va a hacer el cálculo de días mal. Ya, y aquí como máximo, o sea, solo puedo colocar las horas que son, ¿cierto? O sea, simplemente hasta 8 como máximo, entonces. Siempre y cuando hayas colocado 8 aquí, como te indiqué. Aquí yo puedo cambiar a 9, ojo, no hay problema. ¿Sí? Yo puedo cambiar a Ya. 9 horas diarias. Ahorita porque estamos haciendo un ejercicio de 8, pero podemos hacer, mira, 9 horas diarias o 10 horas diarias. ¿Y me va a calcular las 2 horas extra acá? No, no. No, Solo las va... horas extras, como te indico, hay un módulo específico para la carga de horas extras. Por aquí no es. Ya entiendo, ya Aquí tú entiendo. vas a colocar su Solo me jornada va a ayudar estándar, a ojo. calcular Su cuántas horas jornada use estándar. en el turno noche, por decir. ¿No? Ya Correcto. entiendo. Su jornada estándar. Las horas extras sí se cargan por aparte, no es por acá. Ya, ok. Como indicaba ahorita, me preguntaba Rubí, cuando tengo diferentes jornadas, ahí, ¿qué puedes hacer? Si la jornada, porque ¿qué pasa? Aquí, si bien es cierto, estás creando una jornada, pero el manejo de jornadas diferente, aquí puedes utilizar 2 semanas, es decir, lleva un segundo acá, que no, aquí, cambiar a calendario de 2 semanas, ¿ves? Entonces, le voy a dar a querer un momentito. Ya, que ya registré. Acá le vas a dar cambiar a calendario 2 semanas. ¿Y qué va a hacer Odoo? Te va a habilitar 2 semanas distintas, en donde esas 2 semanas puedes trabajar 2 horarios diferentes. Entonces, ¿qué va a hacer Odoo? La primera semana la va a tomar con este horario, la segunda semana la va a tomar con el otro. Déjame ver si puedo hacerle. ¿Estás seguro que quiere cambiar? Sí, es que me va. Como ya registré asistencia por acá, me dice que no. Ya va un segundo acá. Yo no lo he puesto y sí me ha dado la posibilidad de ponerlo en 2 semanas. O sea, se ven como dos 2 entradas, correcto. entradas. Entonces ahí puedes jugar con esa información o la otra opción es, si es, digamos, un poco más trabajosa, pero si es necesaria, la pueden hacer, es crear dos jornadas distintas. Entonces, mira, la primera semana este empleado va a trabajar con este grupo de empleados va a trabajar con esta jornada y la segunda va a trabajar con la otra, entonces crea jornada, no sé, turno A y jornada turno B. Entonces, en la primera semana le asignas la turno A y la segunda semana le asignas la turno B. ¿Es más trabajoso? Sí, pero ahorita como tal Odoo no tiene una forma de manejar jornadas de manera aleatoria, como mencionabas. Sin embargo, podrías jugar en las entradas de trabajo, ya ahí sí tendrías que revisar la semanal e indicar cuáles fueron días trabajados y cuáles fueron días de descanso, pero ya directamente de las entradas y no de la jornada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si bien es cierto, acabamos de registrar aquí la jornada administrativa,
porque estoy registrando a José Jiménez, no quiere decir que cada vez que yo registro un empleado tengo que registrarle la jornada. Ya esta jornada queda grabada. Es decir, cuando yo voy a guardar un momentito acá. No he terminado acá el empleado. Cuando yo registro a tu empleado, ya me va a aparecer en la lista la jornada administrativa. Entonces yo lo que hago es seleccionar y listo. No tengo que volver a crear jornada. Únicamente voy a crear jornada cuando la jornada cambie. Una consulta, Sí, sobre los tipos de entradas de trabajo que teníamos en la parte donde estabas programando sí. los turnos, el horario, qué otros tipos de entrada de trabajo se pueden utilizar aquí? Porque veo un montón, ¿no? Aquí vas a encontrar, ahorita en la lista te va a desplegar todos los tipos de entradas de trabajo. Estas entradas que están acá de General Time a Legal Leave no se utilizan, son, perdón, hasta fuera de contrato, son entradas de Odoo. Todas las demás sí son entradas que puedes utilizar para indicar asistencia. Entonces, la que utilizamos para la asistencia es asistencia, que se refiere a turno diurno, y turno nocturno, que es para turno nocturno. Permiso globales es para feriados, como Odoo identifica los días feriados. Y día de descanso, obviamente día de descanso. Todas las demás ausencias que están abajo, todos los demás tipos de entrada, se refieren a ausencias. Esa no la vas a utilizar en la jornada, sino la vas a utilizar en el módulo de ausencia cuando estés creando las ausencias. Ahí sí le dices, mira, fue falta no justificada, es una sanción disciplinaria X. Pero para la jornada sí utilizamos únicamente estas dos, turno diurno o asistencia. Una pregunta, ese de fuera de contrato, Todo esto, generic time of fuera de contrato, son preinstaladas por Odoo, es decir, no la utilizamos nosotros. Nuestro módulo no lo utiliza, sino están ahí. Ojo, ahorita te estoy indicando cómo cargar la jornada en base al uso que le damos nosotros según nuestros módulos ganemos. Sin embargo, recordemos que Odoo es bastante flexible. Yo puedo crear nuevas entradas de trabajo, pero ahí para crear nuevas entradas de trabajo tendría que hacer varias modificaciones, incluidas las reglas, es decirle a las reglas salariales que también busquen ese tipo de entradas que estás creando. ok. O sea, ese feriado, por decir que era, Si tú quieres utilizar, si yo lo, sí, dime. ay, sorry. Ese preside permisos globales, si yo quisiera generar como que un feriado específico, así como ponte Navidad Correcto. o Año Nuevo, que es como que un pago un poco mayor al de un feriado normal, y que por sí justo trabaja a las 12 de la noche, ponte que es un médico, ¿no? Entonces, yo le voy a tener que configurar un día especial, por decirlo así, ¿no? Entonces tendría que generar desde un tipo de entrada diferente, entonces. Exacto. Tendrías que generar este permiso global. No te recomiendo que lo utilices, pero si crees uno parecido y en la regla y le crees una regla de feriado, indicándole, le puedes llamar, no sé, asistencia en feriado, por ejemplo. ¿Sería Entonces, posible ir creando para ver ese ejemplo? para crear una, ya te la creo. Déjame guardar acá. Déjame terminar de completar aquí la jornada y creamos ahorita una entrada para que veas. Aquí en ausencias globales cargamos los feriados, pero ojo, cuando me refiero cuando te indico que cargamos los feriados, me refiero a que cargamos los días feriados en el que el empleado no va a trabajar. Es decir, si yo pongo aquí Nochebuena y le digo, esto va a ser el día 25, que era lo que te comentaba ayer, el día 25 de diciembre, hasta el día 25 de diciembre. Aquí es importante colocarle desde la 00 hasta las 23:59, ¿no? Entonces acá, si le digo permisos globales y le doy a guardar, ¿qué le estoy diciendo a Odoo? Que cuando llegue esta fecha, el 25 de diciembre, ese empleado no va a trabajar. ¿Por qué? Porque es un feriado. Entonces, ¿qué va a hacer Odoo?
el día 25 de diciembre ya no va a taguear ese día como asistencia o como día de descanso, sino le va a colocar esta entrada que está acá que se llama permisos global, para indicarme a mí que es un feriado. Entonces aquí yo puedo registrar todos los feriados del año si gusto y lo puedo registrar, pero únicamente, como te digo, aquellos feriados en el que el empleado no vaya a trabajar. ¿Por qué? Porque nuestras reglas ahorita, como la cargamos ayer, están buscando esta entrada para pagarla como una ausencia pagada. Es decir, es un feriado y lo tengo que pagar. Pero cuando el empleado trabaja, obviamente se requiere un pago adicional. Entonces, ahí sí te recomiendo que crees otra entrada, porque si no te va a buscar, cada vez que te encuentre una entrada de esta, te la va a tomar con pago adicional. Entonces, Entiendo. O sea, definitivamente sí tendría que crearlo para los que no van a trabajar en ese turno. O sea, a correcto, ellos sí les aplicaría este permiso global. correcto. Ok. Las entradas de trabajo las vas a ver aquí en nómina. Nómina, configuración, tipos de entradas de trabajo. Módulo nómina, configuración, tipos de entradas de trabajo. Y aquí vas a ver las entradas de trabajo. Incluso le puedes cambiar el nombre, ojo. Solo el nombre, no modifiques más datos. Por ejemplo, mira, permisos globales no lo entiendo, entonces yo le puedo colocar aquí feriado. Entonces ya aquí queda registrado. Ahora, mira, quiero crear una entrada nueva para aquellos que van a trabajar en feriado. Entonces yo aquí le puedo dar a duplicar o le puedo dar a crear. Entonces, para no estar llenando tanta información, le voy a dar a duplicar. Ah, claro, me está jalando el mismo código. Vamos a darle a crear. Le voy a dar aquí asistencia, feriado. El código sí tiene que ser un código diferente a todas las demás entradas que están ahí. Un código único para esto. Por ahorita le voy a crear WordZ, que sé que no está, pero siempre verifica que en efecto este código no esté. Siempre tiene que ser código único, importantísimo. Tiempo personal, le indico cuando es ausencia. Le estoy indicando que es ausencia. Como me estás diciendo que es una asistencia, no le marco esto. No le marco esto. Si va a aplicar a utilidades, al cálculo de utilidades por el factor días, no sé si recuerda, aquí le tengo que activar esta información que está acá. Secuencia, lo puedo dejar en 25 o lo puedo colocar 26, no hay problema. ¿Qué significa la secuencia? La secuencia es el orden en el que Odoo va a hacer el cálculo. Entonces, por ejemplo, lo que te recomiendo es que para que te guíes, busques acá cuál es la secuencia que tiene la asistencia. Mira, tiene 25, entonces utilice la misma secuencia. ¿Por qué? Porque es un día que estás creando para laborar. Entonces, utilice la misma secuencia. No sé qué se me hizo en la entrada acá. Feriado, buscar aquí. Feriado. 25. Entonces le puedo dejar ahí 25 para que no te confundas tan, no te lleves. Una pregunta, ¿cuál estaba Estas haciendo la diferencia entre feriado y asistencia de feriado? feriado es para los días en los que van a ser feriados, pero que el empleado no va a trabajar y que vas a pagar. Ah, ya, le hemos cambiado el nombre al de globales, ¿no? Ahí, Correcto. Y ahí asistencia a está. feriado es para aquellos en el que el empleado sí va a trabajar. Es decir, para indicarle a Odoo que este día es feriado, pero que el empleado está trabajando. ¿Por qué? Porque este día lo vas a pagar con un cargo adicional. Entonces, Exacto. siempre tienes que crear una entrada distinta. Entonces, una vez que lo crees, aquí en la boleta le tienes que indicar donde dice boleta. Liquidación no la utilizamos para este tipo de entradas. Y aquí en boleta sí le indicamos, le decimos en qué parte de la boleta queremos que vaya. En este caso, días trabajados. ¿Por qué? Porque es un día trabajado. Se lo colocamos ahí en días trabajados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Odoo contabilice en el formato de la boleta la cantidad de días, va a sumar esta entrada como días trabajados. Y listo, ya tienes creada tu información, tu entrada. Pero recuerda que esta entrada por sí sola no funciona. Tienes que también crear la regla, la entrada, según lo que vaya y el cálculo, según lo que vayas a utilizar. Que ya sí es un trabajo un poquito más complejo, según las cantidades de variables que tengas. Sí, eso iba a preguntarte porque, o sea, yo entiendo que esa parte donde dice horas laborales, donde hemos configurado, por decir, esa jornada de antes, ¿no?
O sea, eso es como que para todos los días de la semana por igual, ¿no? Y no es Correcto. como que le puedo poner a un día específico ese feriado, porque tendría que ser una fecha en sí, ¿no? Si no, se va a repetir todos los días de la semana. Exactamente. Exactamente. O sea, le Ok. agregas feriados si esos feriados no van a ser trabajados. Pero si va a haber feriados trabajados, ahí sí te recomiendo que no le agregues los feriados. ¿Por qué? Porque esos días de feriados se van a taguear de diferentes maneras. Entonces ahí sí. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Es otra opción. Aquí en ausencias globales, a la jornada del personal que tiene que trabajar feriado, le puedes indicar aquí, como ya creaste asistencia feriado, le puedes indicar aquí como asistencia feriado. De una vez. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que Odoo ya te va a Ah, cargar ya. las entradas como asistencia feriado y ya la regla ya sabe qué hacer. No tienes que cambiarla tú posterior. Pero ojo, como te digo, únicamente Ah, en el grupo de personas que vayan a trabajar en ese feriado. o sea, ya no lo va a considerar como una ausencia ahí. Correcto. Ya ahí no la consideraría como no sé. Man, ya, ok. O sea, si alguien por A o B, estoy entendiendo entonces, yo planifico mis fechas de ausencias globales, o sea, mis feriados para varias personas, ponte que la fecha de aniversario de la empresa, X cosas, ¿no? Y a alguien se le da por justo ir a trabajar esa fecha, o bueno, no es que se le da, sino que justamente tiene la mala suerte de que lo han programado para esa fecha. Entonces le levanto ahí solo a él como asistencia de No, feriado. tiene que ser un grupo completo. Recuerda que esta jornada va a afectar a todas las personas que tengan esta Ah, jornada en su ficha. Si es un único empleado que por guardia le pusiste, ahí sí te recomiendo que lo hagas de forma individual ajá, directamente de sus entradas. Lo que pasa es que ese caso que me estás indicando ya es un caso de cálculo. Entonces, claro, yo te puedo explicar aquí por ajá. encima, pero si no vas a entender del todo el flujo hasta que veas el cálculo. Ya, ya, ya está bien. Vamos a. Listo. No espero la parte del cálculo mejor para no confundirme porque ya me estoy mareando. Sí, porque lo que pasa es que este taller es de configuración, no es de cálculo. Si hacemos talleres de cálculo, de todas maneras, cuando se hagan talleres de cálculo comercial, igual les pasará a ustedes la información para que. Y en esos talleres se indica esos casos Oh, porque es importante verlos también para buscar la alternativa de cómo utilizar. Aquí en la pestaña de oh, información privada, colocamos los nombres. Entonces, José Gregorio, apellido paterno y apellido materno. En dirección colocamos la ficha del empleado. Aquí en dirección se me va a desplegar la cantidad de fichas que tenga creada en el módulo de contacto. Como no está creado a José Gregorio Jiménez, lo puedo crear. José Gregorio Jiménez. Lo voy a crear y editar. Y aquí completo. Dirección, voy a colocarle Lima para no llenar mucha información. Y aquí, en esta información que está aquí, sí es la información personal. Sí, aquí sí le colocamos el número de teléfono personal del empleado, el fijo y el móvil personal. Y el correo personal o el correo laboral. Aquí un paréntesis. Este correo que está aquí o este correo que vamos a registrar aquí es donde Odoo va a hacer el envío de la boleta del empleado. Odoo envía automáticamente la boleta por correo electrónico. Y esa boleta la envía al correo que coloquemos acá. Entonces, si queremos hacerle llegar la boleta al empleado al correo laboral, entonces aquí sí colocamos el correo laboral. Si se lo queremos hacer llegar al correo personal, colocamos al correo personal. Esta información de cuenta bancaria no la llenamos por acá. La dejamos así en blanco y le damos a guardar. ¿Se entendió allí? sí, más que nada, esta es información del empleado en sí, ¿no? O sea, Sí, y esto es información que va a jalar el contrato. no solo el contrato, sino también se utiliza para el cálculo de planilla y para Ah, los diferentes ya reportes, entiendo. bien sea para la AFP, para el PLAME. Entonces, sí es necesario que... Para la boleta de pago. Correcto, correcto.
ese correo que le estoy configurando acá es el que al que se le va a enviar su boleta de pago. Correcto. Ok. Aquí en número de cuentas de haberes si registramos la cuenta del empleado. Por ejemplo, vamos a hacer registro de cualquiera. 6, 9, 12. Crear y editar. Aquí en tipo de cuenta le debemos indicar qué tipo de cuenta es. Si es cuenta sueldo o si es cuenta CTS. Aquí en banco, ¿a qué banco pertenece? Ahorita como no hay banco creado, le doy a crear. Voy a crear el BCP. Titular de la cuenta. Voy a copiarlo de acá. El código es el código 02 porque es el banco, el código zonal del banco. Si no lo conozco, puedo ingresar a la ficha del empleado y verlo acá, a la ficha del banco, perdón, y verlo aquí. Por ejemplo, ya aquí veo código zonal 02. Entonces es el mismo que le voy a colocar acá abajo. Y la cuenta C6. Ya le voy a explicar algo acá, un paréntesis acá. Odoo te genera los TXT para pagar al empleado. Es decir, te genera los TXT de diferentes bancos. Incluido BCP, Pescocha, te genera varios. Esa información con que se alimenta ese TXT, obviamente una de ellas es el número de cuenta. Entonces, es importante que esta información tenga el número de cuenta correcto y el tipo de cuenta esté seleccionada. ¿Por qué? Porque cuando yo esté emitiendo el TXT, yo tengo que decir cuál TXT estoy emitiendo. Si estoy emitiendo CTS o si estoy emitiendo sueldo. Y ya Odoo sabe qué cuenta buscar según el tipo. Entonces, mira, voy a pagar sueldo. Entonces estoy metiendo un TXT de sueldo. Ya yo sé, ya él sabe que tiene que venir a buscar la cuenta de sueldo. Por eso es que es importante colocarle esto. Y la otra que también es bueno colocarle es la cuenta CCI. ¿Por qué? Porque a veces yo estoy pagando de un banco diferente a la cuenta. Por ejemplo, esta cuenta es del BCP, pero resulta que por X razón yo estoy pagando desde el Scotia. Cuando yo esté metiendo mi TXT, ya Odoo sabe que ya no tiene que traer esta cuenta, sino tiene que traer la cuenta CCI. Entonces, por eso es que esta información debe estar completamente llena Ok. para evitar inconvenientes. Y hay que configurar las cuentas o sea, del lado del empleador también, ¿no? Correcto, del lado O, del empleador. Pero ya la ok. del lado del empleador ya ustedes la crean directamente desde cuando ¿Cómo? están haciendo la configuración de contabilidad. Aquí estamos creando la cuenta del empleado. Ya automáticamente Odoo la agrega a la ficha del empleado. Si me meto acá, ya me va a aparecer cargada la cuenta que acabo de agregar. Por eso le dije que por aquí no las agreguen, si lo agreguen acá. Y con respecto al TXT que mencionas, es un TXT para cargar al banco, Correcto, correcto. para que pueda generar los pagos y descuentos correspondientes, ¿no? Así es. Los pagos, los Los descuentos. pagos. Recuerden que cuando generan el TXT ya generan con el neto a pagar, no generan con descuento allí. Aquí en distancia de trabajo, sí, dime. ¿Sería posible ver en qué parte de contabilidad es donde configuran eso del empleador? Las cuentas corrientes de la empresa, de la compañía, es por el módulo, por configuración del módulo de contactos. Ahí tienes cuentas bancarias. En el mismo, o sea, en la Ahí las ficha creas. de mi compañía, ese que dice mi compañía ahí. En los módulos, entre los módulos que tenemos de Odoo, tienes uno que se llama contactos. Te vas al apartado de configuración, al menú configuración arriba. Acá. Ajá, y luego tienes el submenú cuentas bancarias, el penúltimo. Y por ahí creas las cuentas bancarias de la empresa. Ok, ok. Acá también se refleja el de los mismos empleados, ¿no? Ya veo. Sí. Sí. Distancia casa-trabajo es un dato informativo, no es algo que se necesite para el cálculo de la nómina, sin embargo lo pueden llenar si gustan. Estado civil también ese es un dato informativo, no es algo que se utilice para cálculo de la nómina. Algo que sí se utiliza para el cálculo de la nómina es EPS. Aquí, si le activo el booleano, le estoy indicando a Odoo que
este empleado va a estar afecto o va a tener una póliza de EPS que me va a tener que calcular en la nómina. Esa póliza la creamos acá. Automáticamente aquí me van a aparecer, me va a desplegar la lista. Si ya estuviera creada, me desplegará aquí la lista. Como no está creada, yo puedo crearla. Puedo decirle, mira, no sé, póliza de PS RIMAC. Ya, no se me creó acá. Le coloco la información que está acá, en fecha de inicio de la póliza, fecha fin, voy a colocarle acá rapidito. Le coloco la entidad, el número de póliza X, y acá le voy a indicar qué porcentaje o qué importe voy a pagar, voy a retener o a aportar por este empleado por EPS. Por ejemplo, lo que dice empleador es lo que va a cubrir la empresa y lo que dice trabajador es lo que va a cubrir el empleado. Entonces, si yo acá le coloco, mira, la empresa por este empleado va a aportar, no sé, 25 soles, por decir algo, y el empleado va a aportar 30, todo cuando haga el cálculo de nómina ya sabe que tiene que calcular 25 soles como parte de la aportación de la empresa por EPS y 30 soles le va a retener al empleado por concepto también de EPS. Le doy a guardar y ya automáticamente el empleado queda registrado a esa póliza. Ya esta póliza va a quedar registrada, es decir, ya queda guardada. Una vez que yo esté creando otro empleado, sencillamente selecciono la póliza y listo. Ahorita la estoy creando acá para efectos de muestra. Para los campos de emergencia, contacto de emergencia, teléfono de emergencia, es algo informativo, no es algo que utilicemos para la nómina. Lo mismo pasa con el tema de educación. Aquí van a tener el tema de educación, es más por un tema de registro. El de registro se utiliza esa información, sin embargo ahorita está por un tema de consulta de información, entonces pueden llenar esta información. Sin embargo, como les digo, no es algo que vayamos a utilizar para la nómina. Este campo que dicen otros conceptos es para aquellos conceptos fijos que no están afectos a algún cálculo adicional de ODU. Perdón, afecto a alguna variante para su pago. Es decir, mira, bono de asistencia va a estar afecto a asistencia. Es decir, si el empleado falta, ya ese bono no va a ser el mismo o no va a recibir el bono, por ejemplo. Entonces ya ahí ese nos lo incluiríamos aquí. Pero si hubiera un bono, por ejemplo, bono de teletrabajo, que es un bono, no sé, le damos ese bono fijo al empleado y no se afecta ni por asistencia, ni por producción, ni por mérito, sino sencillamente es un bono fijo, eso es lo que vamos a agregar acá. Ayer hicimos un ejemplo, no sé si recuerdan, de bono de asistencia, que colocamos al campo 1. Entonces acá, sí, para hacer el ejemplo, para completar el ejemplo de lo que hicimos ayer, aquí sí le voy a colocar bono de asistencia. Imaginemos que el bono de asistencia se le paga fijo, no varía. Entonces aquí le coloco campo 1, bono de asistencia, le coloco el importe. Y activo el booleano. ¿Qué va a hacer con esta información ODU? Todos los meses, cada vez que le esté calculando la nómina del empleado, él me va a jalar este concepto y le va a sumar como un ingreso de 100 soles por bono de asistencia al empleado. Para eso creamos la entrada esa que ayer vimos que agregamos la regla y le colocamos bono de asistencia. Entonces, esa regla va a jalar este importe que está acá, siempre y cuando esté activo. Ojo, aquí es importante. Una vez que yo le asigne a un empleado como el campo 1, bono de asistencia, y como ya la regla le coloqué bono de asistencia, todos los demás empleados deben utilizar el campo 1 únicamente para bono de asistencia. Para más nada. No es que aquí le voy a colocar a uno bono de teletrabajo, a otro bono de asistencia, no. Una vez que que asigne campo 1 como bono de asistencia, es único. Ya ese campo queda amarrado a bono de asistencia. Si quiero utilizar otro concepto, tengo estos 3 campos para utilizar. Aquí abajo tengo el tema de descuento judicial. Si tengo empleados a los que tengo que hacerle retenciones judiciales, lo puedo hacer acá. Puedo manejarlo por importe fijo, es decir, mira, tengo que descontarle 250 soles por descuento judicial, coloco el importe. O lo puedo manejar por porcentaje. Le puedo decir, mira, no, únicamente le tengo que descontar el 30% todos los meses. Puedo manejar con cualquiera de esas dos opciones. Activo el booleano de existe beneficiario para indicar cuál va a ser la persona que va a cobrar este
esa retención que estoy realizando. Ahorita Una como no tengo... pregunta. Sí, dime. Y si fuera un préstamo por parte de la empresa, ¿hay algún tipo de retención ahí, un campo, o se tendría que usar este? No, no, no. Para préstamo está aquí. Es otro... Ah, Ya ya. tenemos un módulo apartado para préstamos hacia adelante. Ah, ya, ya. Este es únicamente para descuento judicial. Aquí colocaría el nombre de la María Eugenia. Lo voy a crear para no editar la ficha. La ficha es parecida a la que vimos arriba del empleado. Coloco los datos, le coloco el vínculo, no sé, esposa. Le coloco el tipo de documento, el número de documento, tipo de pago, si le va a pagar en efectivo, si va a hacer depósito en cuenta. Al seleccionar depósito en cuenta se me activa la opción de agregarle cuenta bancaria. Entonces registro la cuenta bancaria parecido a lo que registramos arriba. Y la fecha de vigencia desde hasta es para indicar en qué periodo voy a retener ese importe. Según, claro, toda esta información nos la va a especificar la Me carta estoy judicial que acordando. nos llega. Me Por estoy ejemplo, acordando. sí, dime. Sorry que te interrumpa. Me había acordado un detalle más ahora que estabas justo configurando esto. ¿Y hay alguna forma de registrar los derechohabientes? Sí, ya vamos a ir para allá. Ay, Aquí le puedo decir, mira, esta retención va a ser únicamente durante el 2022. Entonces, mientras yo calcule nómina durante el 2022, va a ser la retención de ese descuento judicial. Una vez que yo calcule nómina fuera de este periodo, ya no va a retener. Y el importe tope es para indicarle un importe tope cuando trabaje en porcentaje. Por ejemplo, si aquí le coloqué 30%, pero le tengo que, según la carta me dice que ese 30% nunca puede exceder de 500 soles, por ejemplo. Entonces aquí tengo que colocarle 500 soles. ¿Para qué? Para que uno sepa que si el 30% le da más de 500, tiene que cambiar la cifra a 500. Mientras le dé menos de 500, ya él sí va a colocar el saldo que le dé el cálculo. Aquí abajo es únicamente para consultar las cuentas. Ahorita no se ve porque no he guardado ahorita registramos, pero no se ve. Ahora sí, ya la guardé y ya aquí puedo verificar la cuenta del empleado rápidamente, la cuenta de sueldo y la cuenta de CTS. Un segundo. sorry que interrumpo una vez más. Ya, ok. Hay un orden en el descuento, porque por decir, no sé, pues esta persona, no sé, metió la pata en el siguiente mes, faltó varias veces, encima le pusieron un descuento por un adelanto de sueldo y es como que hay algún orden en el que se va descontando. No, o sea, lo puedes hacer por orden, por secuencia. ¿Sabes la secuencia que ahorita que tenía el tipo de entrada? Lo puedes hacer por secuencia de regla. Es decir, a la regla le puedes decir primero descuenta esto en la secuencia, el número de secuencia. Pero como te digo, ya es una información técnica. Pero ahí sí le puedes decir, mira, primero vas a descontar esto y luego esto, según el Como número por de prioridad. secuencia que le registres. Ah, ok, ok. Como ahí voy asignando más o menos la prioridad para que, por si esta persona no sé qué, o sea, la que depende judicialmente, por si no se quede sin su monto antes de que le descuenten lo demás. Correcto. Ya entiendo. Aquí en nacionalidad le colocamos nacionalidad, tipo de documento, el número de documento. Toda esta información sí es necesaria, obviamente, para el cálculo de la nómina, igual que lo de descuento judicial, obviamente, y lo de las bonificaciones. Régimen de salud también, porque de esto depende qué ODU va a calcular, si va a calcular esa luz, si va a calcular esa luz más GPS, si va a calcular CIS. Entonces, sí es importante que le coloquemos la información correcta. El sistema de pensiones igual, si pertenece a la ONP le colocamos ONP, si pertenece a alguna privada le colocamos la privada. Al seleccionar la privada se nos activa la opción de colocarle qué tipo de comisión va a utilizar el empleado. Y aquí hay dos booleanos. Para el tema por ejemplo, no aplica prima de AFP para el tema de personas que cumplan 65 años. Obviamente ya no deben pagar prima. Entonces aquí le activamos el booleano para que uno calcule la prima. Sí calcule el aporte, pero no calcule la prima.
Y si es una persona que obviamente cumple 65 años, pero que no quiere ya seguir aportando porque no está obligado a aportar, le activo aquí el booleano de no aportar pensiones. Entonces ya Odoo no le va a calcular retenciones por AFP. Para eso están estos booleanos que están acá. Este booleano de no aplica prima lo activamos cuando estamos registrando al empleado que ya excede los 65. Sin embargo, si estoy registrando un empleado que no ha llegado a los 65, tiene 64 años, por ejemplo, y el año que viene llega a 65, no necesito activarlo. Ya Odoo, al detectar que él cumple 65, se va a autoactivar de una vez. Súper. Aquí en CUBS le agrego el código CUBS. También es importante porque cuando Odoo también nos genera el Excel de la FPNet para subir a la FPNet, y uno de los requisitos que requiere el Excel es el código CUBS. Entonces también es importante que lo coloquemos. Sistema de pensión, SCTR pensión, lo activamos cuando este empleado vayamos a pagar o tengamos que calcular SCTR por pensión de este empleado. Género, masculino o femenino, fecha de nacimiento. También obviamente es importante por los reportes que le indiqué y también por el tema ahorita, el caso de la FPNet que le acabo de decir. Cómo Odoo va a detectar cuando cumpla 65. Lugar de nacimiento, le colocan el lugar de nacimiento y el país de nacimiento, por ejemplo. Seguro de vida lo activo cuando el empleado tiene una póliza de seguro de vida. Funciona parecido a la póliza del EPS. Creo mi póliza de seguro de vida, le doy a RIMA, le doy a crear. Funciona parecido, le doy a colocar la entidad, número de póliza, la fecha de vigencia. Y aquí también lo puedo manejar tanto por tasa o como por importe. Entonces coloco, si es por tasa, le coloco su porcentaje y si es por importe, le coloco el importe. Y el SCTR igual. Vamos a crear y editar. Coloco igual la entidad, la fecha de registro y recordemos que SCTR puedo también trabajar, son dos, pensión y salud. Entonces, pensión y salud lo puedo trabajar por porcentaje o por importe o combinado, es decir, pensión por porcentaje y salud por importe. Solo que una excluye a la otra. O es salud o es importe. O es importe. ¿Sí, dime? Y si tuviera un seguro complementario que aplica solo para pensión y otro lo pago por salud. O sea, RIMAC, por decir, es para pensión y salud lo tengo con Pacífico. Prima para pensión y otro por Pacífico. Ahí tendrías que agregar dos pólizas. Es decir, crear RIMAC, crear una póliza por RIMAC y crear otra póliza por Pacífico. Y cuando obviamente... Puedo configurar... ¿Sí, dime? Porque al final es solo para hacer el cálculo, ¿no? Ahí. Porque podría ponerle RIMAC más Pacífico y le pongo cuánto está comisionando de cada uno. Correcto, también. Porque obviamente el nombre de entidad es únicamente para llevar tu registro de qué póliza tienes. Pero sin embargo, esta información no la necesitas para el cálculo. Lo que necesitas es esta información que está acá abajo. Es lo que va a utilizar Odoo para el cálculo. Lo que está aquí arriba es netamente informativo para ti, para que sepas distinguir una de otra. Entiendo. Pero es buena idea lo que estás indicando. Aquí en permiso de trabajo colocas toda la información de permiso de trabajo para el personal, más que todo personal extranjero, el número de visa, el número de permiso de trabajo. Activas el booleano si es un personal con discapacidad o lo dejas desactivado. Esta información que está aquí de permiso de trabajo y discapacidad es informativa, no es necesaria para el cálculo de la nómina. Es todas estas que están aquí que indique si es necesaria y obligatoria para el cálculo de la nómina. Aquí en la pestaña de configuración. Sí, dime. Una consulta. Cuando yo marco discapacidad, ¿se habilita alguna restricción o alguna bonificación o algún beneficio para la persona con discapacidad? No. No por sí solo. Hay otro taller que se va a llamar Te Registro, en donde vamos a explicar cómo hacer
el cálculo, el cálculo no, la emisión de los archivos del registro. Y ahí sí, obviamente, se va a necesitar el campo de discapacidad. Pero ya por sí solo, para la nómina estándar, Claro, no utilizamos, la discapacidad no afecta en el sentido de un pago adicional. ni beneficio social por eso. Correcto, Eso se trabajaría con reglas, ¿no, José? correcto. Si tienes algún beneficio o algún pago adicional, como las bonificaciones que explicaste ayer, ahí sí habrías que crear unas reglas adicionales que busquen ese booleano y que le diga, mira, cuando este booleano esté activo, calcula esto, y cuando esté desactivado, no calcules. Puedes hacerlo así también. Mm, Ya entiendo. Eso no lo vamos a lograr hacer ahora. No, acuérdate que ahorita estamos viendo configuración, no estamos viendo cálculo. Ok. Aquí en la pestaña de configuración de recursos humanos, indicamos usuario de relacionado, le indicamos el usuario de Odoo que va a utilizar este empleado. No le coloco administrador porque me va a decir que ya lo tiene en la otra ficha el administrador. Pero si José Jiménez tuviera un usuario de Odoo, o sea, si hubiera un usuario de Odoo para José Jiménez, lo selecciono en la lista y se lo asigno. Solo puedo asignar un usuario a un solo empleado, no puedo asignarlo a varios empleados. Aquí en puesto de trabajo le indico el puesto de trabajo. Ahorita me aparece tesorero porque fue el que creamos ahorita. Número de registro de empleados, códigos NIP y esta información no la utilizamos para el cálculo de la nómina. Es netamente para uso de ustedes si quieren llevar algún control o numeración o codificación para el empleado, pero para el cálculo como tal no lo utilizamos. Y ese empleador sí es algo que debemos activar únicamente para aquella persona cuya firma es la que va a aparecer en los informes que emite Odoo. Por ejemplo, las boletas. Va a ser firmada por José Jiménez. Entonces, le activo a José Jiménez, el booleano desempleador, y aquí en la firma le adjunto su firma digital. Únicamente a José Jiménez porque es la firma la que va a salir a los demás empleados si no le activo ese booleano. Está obligado a marcar asistencia, lo marco cuando el empleado va a estar obligado. Así llevo en Odoo el marcaje de asistencia y este empleado va a estar obligado a marcar. Si no va a estar obligado a marcar asistencia o no estoy llevando en Odoo la asistencia, lo dejo desactivado. Esta información que está acá no la llenamos, se llena automáticamente con el contrato. Aquí en parientes creo los diferentes familiares del empleado, que es donde me indicabas ahorita. ¿Puedo agregar los derechohabientes? Aquí puedes agregar los diferentes parientes del empleado. Entonces aquí puedes O agregar toda la información que te solicita acá, sexo, edad, todo eso. Lo único resaltante que te puedo indicar acá es, primero, que si el empleado va a cobrar asignación familiar, debes crearle al menos un hijo para que Odoo calcule asignación familiar. Es, digamos, uno de los casos obligatorios que hay acá hay- que, hay que crear. ya, ya. Si no le coloco, no lo calcula entonces. Sí, exacto. Si no lo colocan, no lo calculan. Y Ya, otra chévere. cosa es si por estos familiares que están acá o por alguno de estos familiares se le va a hacer algún cálculo por EPS, también debes colocar esa información. Por ejemplo, mira, aquí tienes para colocarlo por porcentaje o por importe. Entonces, Ya, aquí en pagador le indicas, si lo activas, le estás diciendo a Odoo que este empleado es el que va a cubrir el EPS de este familiar. Si lo dejas activado, le estás diciendo que la empresa es la que va a cubrir ese EPS. Discapacidad, lo activas si es un hijo discapacitado o un familiar discapacitado. Y aquí en edad máxima le colocas edad máxima este es útil para el tema de asignación familiar. Por ejemplo, yo a mi hijo, no sé, lo coloco el 14 de septiembre de 2021. No tiene un año, pero voy a cobrar asignación familiar hasta los 18. 18. Entonces, le coloco 18. O ¿Qué va a hacer Odoo? Me va a calcular ahí, pero asignación sí familiar es hasta que para detecte. cubrirle. Si le quisiera cubrir hasta la época que estaba en la universidad, ese que creo que es hasta los 23, ahí también le puedo colocar Sí, ese. Ya.
Aquí le tienes que cambiar a, creo que es 25. No, no, bueno, no recuerdo. No sé si es 23 o 25. Pero le puedes colocar, le cambias aquí la edad. Aquí lo importante es que le coloques la edad máxima. Ya Odoo va a comparar estas dos edades y cuando ya las iguale, ya él deja de calcular asignación familiar automática. Ya, chévere. Aquí en vacaciones, agregas si este empleado va a gozar vacaciones al año, le activas el booleano y le indicas la cantidad de vacaciones que va a gozar al año. Por ejemplo, si son 15, 15, si son 20, 20, si son 30, 30. Una de las consultas que siempre nos hacen es, pero eso es por el régimen. No necesariamente. Recordemos que el régimen nos dice la cantidad mínima que de beneficio que el empleado tiene. Por ejemplo, si es una MIPE, tiene 15 días como mínimo, pero no quiere decir que yo como empresa le pueda asignar 18. Por eso es que aquí le pueden colocar la cantidad de días que desee y no está amarrado directamente al régimen. Es importante que le coloquen esa cantidad de días por dos razones. La primera, para el cálculo de días de vacaciones ganado por año, que va a ser Odoo, y la segunda, para el cálculo de provisión de vacaciones, que también toma este dato para saber cuánto calcular. Aquí en constancia de trabajo no llenamos nada, sino emitimos la certificado de trabajo cuando el empleado ya no trabaja con nosotros o si el empleado tiene o si el empleado necesita alguna constancia de trabajo en un momento determinado. Lo imprimen desde aquí. Para imprimir certificado siempre, sí o sí, debe tener el empleado un contrato, al menos un contrato creado. Si no, no me va a emitir certificado. Ya aquí queda registrada la ficha de empleado. Ahora, ¿qué falta? Registrarle el contrato. Para registrar el contrato me voy aquí a contrato, le doy a crear, coloco referencia de contrato, por ejemplo, José Jiménez 22. La referencia es libre de uso, lo pueden utilizar según como les guste o como les sea más fácil a ustedes manejarlo. Empleado ya me lo jala automáticamente, puesto de trabajo me lo jala. Ocupación de trabajo la busco, voy a seleccionar cualquiera, pero es la que están en la misma el mismo listado que van a encontrar en el T-Registro. Entonces ahí seleccionan la misma información que vayan a colocar en el T-Registro. Situación especial igual, según lo que está en el T-Registro. En tipo de estructura, ¿te acuerdas que me preguntabas ayer? Ok, entonces el empleado le asignó el tipo de estructura según el cálculo que vaya a hacer. Es en este campo. Aquí te van a aparecer todos los tipos de estructuras que estén creados en Odoo. Si ves, están creadas las que creamos ayer. Ujú. Entonces, si este empleado va a utilizar una nómina administrativa, es decir, va a cobrar mensualmente, un cálculo mensual, entonces le coloco nómina administrativa. Si este empleado va a cobrar operativa, le coloco operativa. Si este empleado es practicante, obviamente le coloco la practicante. Y si por algún momento creas otro tipo de estructura adicional para un empleado específico, aquí especificas esa información. Claro, ahí por eso yo decía de los que van a, o sea, son administrativos, pero les va a tocar decir, hacer un trabajo de campo y voy a tener que colocarle otras reglas porque, pucha, no sé, ellos normalmente deberían trabajar el siguiente mes en una mina, ¿no? Entonces, como que van a tener otro tipo de bonificación, otro tipo de reglas en ese periodo de tiempo, ¿no? Sí, ahí sí Por el que tienes que ajustar la estructura y agregarle la información que te haga falta. ya. Aquí en régimen laboral le colocas el régimen laboral. Si es régimen general, si es MIPE, microempresa, importantísimo que esté, porque de esto depende varios cálculos como provisiones de CTS, por ejemplo, la proyección de renta de quinta también te va a afectar. Entonces es importante que tengas sí o sí el régimen laboral. Condición laboral es la información que está en el T-Registro. Fecha de inicio es la fecha de inicio del contrato. Le puedes colocar la fecha de inicio que gustes. Es obligatoria fecha de inicio. Fecha de finalización no es obligatoria cuando el contrato es indeterminado. Si es un contrato determinado y es hasta el, no sé, 31 de mayo, le colocas su fecha fin. Si no, no es necesario que le coloque fecha fin. Tipo de contrato está libre para utilizar según requiera la empresa, si quiere manejar los tipos de contratos según por grupo de empleados, si no, lo puede dejar en blanco, no es obligatorio. Todos estos datos que están aquí en programas de trabajo, le vuelves a colocar la jornada que le colocaste en la ficha, debe ser la misma, porque si no, Odoo te va a alertar
que no es la misma estructura. Entonces, cuando lo guardas, te va a dar un cuadrito y te va a decir, oye, mira, tengo algo con este empleado. Siempre tiene que ser la misma que le colocaste en la ficha. Todos estos booleanos son informativos para el T-registro, perdón, para el T-registro, sí. El único que sí te va a afectar la nómina es el de es practicante, que el momento en que se lo actives, ya Odoo sabe que las reglas de practicante se van a activar en su estructura. Si no está activo, no te la va a calcular. Responsable de recursos humanos es el gestor de recursos humanos que va a estar, que es responsable de gestionar las nóminas y las contrataciones de este empleado. Y este booleano de no mostrar horas extras en boleta lo vas a activar cuando no quieras que, como dice el concepto, no quieras que la cantidad de horas extra que haga este empleado se muestre en la boleta. Si quieres, no, mira, no tengo problema con que se muestren todas las horas extras en la boleta, lo dejas desactivado. Si no, mira, yo quiero que la boleta únicamente aparezca sus horas trabajadas estándar, entonces lo activas. Aquí en nota está libre para colocarle algún tipo de nota o alguna información que desees. Y en información de salario, le colocas el tipo de pago, depósito, la remuneración variable. También, esto es un tema de registro, no te afecta la nómina. Salario, le colocas el salario del empleado. Ojo, este sí te va a afectar obviamente la nómina, es digamos el dato principal de todos los cálculos que va a hacer Odoo. Entonces siempre Una tienes que colocarle consulta. el salario base. Dime. Ese salario base es sobre otros montos que yo he calculado, no es sobre, ¿cómo se llama esta parte? La remuneración mínima vital. No, la remuneración mínima vital es otra cosa. Si él gana la remuneración mínima vital, es decir, sus 1025, si vas a colocar 1025 acá, pues. Pero si él gana más de 1025, no, vas a colocar su sueldo real. Ya. Fuera de bonificaciones adicionales, fuera de todo. Su sueldo base, su salario base, es el que vas a colocar acá. O sea, con el que he negociado con él. Ya lo que se calcula mensualmente en planilla es como que otra cosa. Este es el referencial, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Este es el sueldo Ok. que aparece en su contrato. Sus respectivas bonificaciones por productividad o bonificaciones regulares, no sé, por movilidad, todo eso ya sí lo incluyes directamente en el cálculo de la nómina, no lo incluyes por acá. Aquí únicamente salario base. Y aquí en porcentaje de anticipo es, por ejemplo, si vas a trabajar la nómina quincenal como un anticipo con un porcentaje, es decir, yo aquí le puedo colocar 40%, que le estoy diciendo a Edu que cuando yo corra la nómina quincenal, él me va a pagar, le va a calcular a este empleado el 40% de este importe. Entonces eso es lo que va a tomar como base para el cálculo de la quincena. Uy, él va a utilizar 600 soles para pagar en la quincena a este empleado. Si voy a trabajar la nómina quincenal, primero si voy a pagar nómina quincenal, ojo, si es un pago mensual únicamente, no tengo que colocar porcentaje. Y segundo, si voy a pagar nómina quincenal, pero no la voy a pagar por porcentaje, sino ya directamente, según la información real de lo que haya ocurrido, menos asistencia y todo eso, no le coloco porcentaje. Voy a trabajar con porcentaje cuando únicamente pago un porcentaje fijo en la quincena. Una pregunta, cuando entonces sí le voy a pagar ese anticipo, ¿hay una configuración por fecha de la que voy a designar como No, esa no, primera quincena? no, lo va a definir la estructura. Cuando tú calcules nómina quincenal, vas a utilizar nómina quincenal. Y cuando calcules tu nómina mensual, es decir, con todo ya la nómina de cierre, vas a utilizar la estructura que se llama nómina mensual. No va a ser por fecha, va a ser por la estructura que utilices. Ah, y en la estructura no va la fecha tampoco. Sí, cuando estás calculando el recibo, obviamente tú colocas un rango de fecha. Pero cuando se trata de porcentaje, ese rango de fecha no te va a afectar porque él va a buscar es el porcentaje, no el rango de fecha. El rango de fecha lo va a utilizar para la estructura cuando trabajes en base a inasistencias y eso es que vas a pagar tu quincena. Ahí sí utilizas la fecha. Para la quincena, ojo,
Para tu nómina mensual de cierre, sí, obviamente es importantísimo la fecha, el rango de fecha, el 1 de mayo a 31 de mayo. Pero para tu quincena, por porcentaje, la fecha no va a importar mucho. ¿Por qué? Porque tu porcentaje es el que va a definir qué pago vas a hacer. Una vez que llenes este campo de porcentaje, Ya, lo que pasa es que, o sea, sí, te escucho, te escucho. no sé si me escuchas, discúlpame. Ya. No. O sea, para mí era un poco, o sea, para mí es importante en realidad, bastante importante la fecha, porque ponte que yo un bloque de empleados, yo les voy a pagar en la fecha, por decir, 9 y 23 de cada mes, ¿no? O sea, y para los que están trabajando en provincias, yo les voy a pagar el 15 y el 30. Entonces, como que tengo dos bloques y yo quisiera configurar el cálculo dentro de eso, o sea, el cálculo del costo de esos días hasta esas fechas, ¿no? Entonces, no sé, más o menos, si tú me indicas cómo podría ser ese tipo de configuración. Ya va, tú necesitas la fecha, el rango de fecha por zona. Es decir, del 1 al 15 pagas en una zona y del 15 al último pagas en otra. Es lo que te entendí. Sí, sí, aparte porque también, por decir, a la gente que yo le estoy pagando, que está en esa provincia, para mí me implica un costo diferente al que le estoy pagando en Lima. Y como me cuesta un poco más, yo los tengo que pagar en otra fecha, ¿no? Ok. Lo tienes que pagar en otra fecha. Claro, pero ahí serían dos estructuras diferentes. Porque Claro, definitivamente, porque va a ir encima, o sea, sí entiendo que tendría que ser otra porque encima también le iba a calcular los bonos, ¿te acuerdas? Porque están en esa zona y todo lo demás, ¿no? correcto, sí, ahí sí tienes que hacer una estructura distinta. Y esa estructura sí, obviamente, sí va a importar la fecha que le Claro. coloques. Esa parte de dónde le pondría la fecha, hay, Ese es el o sea, momento del ¿me cálculo. podrías Te voy mostrar? a dar ahorita una vista rápida. Déjame terminar acá y te voy a mostrar una vista rápida. Eso es el momento del cálculo, es que le coloca la fecha. Aquí una vez que le coloques que esté llena la información, le das a guardar y ya queda registrado el contrato del empleado. Si me regresa contrato, aquí en esta vista voy a ver los diferentes contratos que ha tenido o que tiene el empleado. Entonces, ahorita todos los contratos que Odoo me genere, que yo les cree en Odoo, me los va a agregar en nuevo. Pero estos contratos no lo toma Odoo al cálculo de la nómina ni cualquier proceso, sino si están en proceso. Una vez que el contrato está en proceso, es que recién Odoo lo toma para el cálculo de la nómina. Entonces es importante que el contrato que vayamos a pagar, todos estén en proceso. Aquellos que estén en nuevo o en vencido o en cancelado, Odoo no los toma para cálculos. Entonces es importante eso. Entonces, hasta aquí ya vimos cómo crear los empleados y cómo crear los contratos. Ahorita, como plus, te voy a mostrar cómo hacer cómo colocar la fecha en la corrida de la nómina. Pero es como te digo, eso es algo ya que para ver con más claridad lo tienes que ver directamente con el cálculo. Pero cuando yo esté calculando la nómina en el lote, yo lo voy a crear. Yo aquí le coloco nómina junio, por ejemplo, pero aquí yo le coloco el periodo que estoy pagando. Entonces, por eso que te digo, si voy a calcular, si voy a pagar la quincena, si es del 1 al 15 que voy a pagar, yo aquí coloco del 1 al 15. Le doy a generar recibo y hago mi cálculo en base a estos 15 días. Pero si voy a pagar la nómina mensual completa, lo dejo hasta el 30. No sé si me entiendes ahí. Igual la semana, si voy a pagar una semana, no sé, y la semana es del lunes 30 hasta el domingo 5, coloco este rango de fecha y este rango de fecha es el que voy a utilizar para pagar. Pero este rango de fecha y esta información las va a definir la cantidad de días que Odoo me va a traer para el cálculo y obviamente esa cantidad de días va a definir el cálculo que se va a hacer según la estructura que esté utilizando. Por eso que te digo, va a depender siempre, siempre de la estructura que estás utilizando.
Ah, ya, porque, o sea, yo estoy entendiendo que acá donde dice lote de recibos de nómina, o sea, va a afectar en sí a todos primero, ¿no? Correcto. A todos siempre y cuando yo no lo filtre, ojo, porque yo aquí cuando genere el recibo de nómina, yo aquí puedo filtrar, yo puedo limpiar aquí la lista de empleados, le doy a agregar línea y puedo seleccionar, por ejemplo, aquí hubieran 100 empleados, yo puedo Todos filtrar. los que ¿Te tienen una acuerdas que te hablé de estructura etiquetas? quincenal, por decirlo, de ese bloque Eh, que quiero calcular. exacto, puedo filtrarlo por etiqueta, por estructura, o incluso por etiqueta. ¿Te acuerdas que te mencioné al inicio el campo de etiquetas? Sí, y ahora, man, ya que ahora sí la veo bastante útil. Entonces aquí puedes utilizar no recuerdo qué nombre le coloqué. Pero entonces aquí puedes decir, Ah, mira, sí, búscame Los todas mis, administradores, creo que. aquí está, administrativo. le puse algo de administrativo. Entonces, mira, Sí. búscame a todos aquellos que tengan la etiqueta administrativo. Entonces ya Odoo, fíjate que ya habían 2 empleados y únicamente me colocó uno. ¿Por qué? Porque es el que tiene las etiquetas. Entonces, también, y entonces esto, si yo selecciono a José Jiménez, es el único y lo agrego aquí en la lista, esa es nada más al que Odoo me va a calcular la nómina. No me la va a calcular a todos los empleados. Si yo no selecciono, no especifico, es decir, dejo la lista llena y no especifico, ahí sí Odoo me va a calcular a todos los empleados. Y en ese campo que está ahí arriba, que dice estructura salarial, ¿los filtra por la estructura o es lo que va a calcular Cuando le también colocas, directamente? aquí le vas a indicar qué cálculo vas a hacer. Por ejemplo, si vas a calcular nómina mensual, colocas tu nómina mensual. Si vas a calcular vacaciones, colocas vacaciones. Si vas a calcular la CTS, colocas CTS. Para eso es Ah, este campo. Para que le digas qué cálculo quieres que haga a estos tengo empleados. que calcular uno por uno. Exacto. Ya. Listo. Nos excedimos bastante. Listo. Entonces, ya Sí. podemos dar por finalizado el taller. Aquí, Como te digo, nosotros damos diferentes talleres de nómina, pues. Entonces, claro, como te digo, obviamente nómina es bastante amplia y no todo cabe en un mismo taller. Pero damos talleres también de cálculos de nómina, cálculos de beneficios sociales. Entonces, allí sí podemos ver, digamos, con un poquito más de detalle los casos que me acabas de mencionar. quiero agregar también, sí, como bien dice José, el módulo de nóminas, el proceso de nóminas en Odoo es uno de los más complejos, por no decir el más complejo quizás que tenemos. Entonces, en un taller de 2 sesiones no se va a poder abarcar todo. Pero hemos querido iniciar con este taller donde se coloca la información básica, la información importante para el cálculo de nómina, porque muchas veces en los procesos de implementación comienzan los usuarios a enviar correos, ¿no? Es decir, no, no me sale el cálculo, no me ha salido el cálculo de nómina por determinado motivo. Y la mayoría de veces, por no decir un 90%, es porque no han completado adecuadamente la información, ya sea en la ficha de contacto o en el contrato. Entonces, esto es básico, es decir, han marcado que tiene EPS, pero no han colocado la EPS ni por cuánto se va a calcular. Han marcado que sí tienen hijos, pero no han colocado los derechohabientes. Es decir, es información básica e importante para el cálculo, que salga correctamente. Una pregunta, Correcto. ¿cierto? En esa parte de la asignación familiar, ¿sí ya lo descuenta por 10% o hay que configurar también eso? Sí, toma el 10%. Claro, esa configuración se hace del módulo de localización, pero una vez más técnico, eso lo ves en el cálculo. O sea, ves dónde se coloca tanto la remuneración mínima vital que me preguntaste, dónde se colocan las tasas, dónde se coloca Porque la asignación familiar, toda esa información ya es de cálculo y se coloca ya directamente desde un módulo de localización. Pues. ok. Qué pena, es un siguiente capítulo. Me voy a quedar todavía con... Sí, algo así. Oh, por Dios. Me parece que el otro mes va a estar habilitado uno de esos talleres, ¿no, José? Sí, sí.
Oh my Posiblemente God. hagamos cálculo ahorita. Bueno, junio. mañana es el otro Junio, mes, por junio, no junio. ponerlo tan lejos. Sí, Sí, ahorita es Julio. junio. julio, julio. Julio. Ahorita este mes que Ah, estamos ya. haciendo. Ay. Sí, entonces Ya vamos está a ver, bien. normalmente hacemos talleres de corridas de cálculos regulares, que es el cálculo que si nómina mensuales, y talleres de nómina de beneficios sociales, en donde hacemos ya los otros cálculos que son gratificaciones, CTS, todo eso. Ahora, quizás Solo para saber, ¿sería posible nada para terminar de ver ese feriado? Solo para terminar de hacer una configuración de mi parte. O sea, no sé si sería posible. No, porque es que es más complejo. Como te digo, el caso que tú me mencionas es un pago adicional, entonces ahí hay que meterlo en la regla, modificar la fórmula, agregar una entrada, entonces nos va a tomar un poco, como media hora como mínimo, Wow. y O ya sea, nos pasamos bastante. no hay forma sencilla, por decirlo así, o sea, como que medio fijo. Esa es la forma sencilla, no te creas, o sea, no es que es algo complejo, sino que toma un poquito de tiempo, pero no, porque obviamente hay que probar y eso. Pero es sencillo, créeme. El cálculo que son más cosas, se hace complejo es cuando tiene cantidades variables mayores, como lo que te mencioné ahorita de discapacidad. Ah, mira, si tiene el Claro. booleano activo, calcula esto, pero si lo tiene desactivado, calcula esto otro. Entonces ahí sí se hace una variable mayor, ahí sí se hace más complejo. Pero cuando es fijo, Claro, no es porque ya tan se complejo, condiciona solo un que se toma campo, tiempo. ¿no? Correcto. Ya entiendo. ahora, como agregado, Ya, voy a tener como recomendación para la siguiente sesión, tengan algunos empleados ya creados con todas las configuraciones que José ha explicado de repente ahora, para que ustedes mismos prueben si es que, si sale todo bien con la corrida de nómina que vayan a hacer, ¿no? Eso. Ya.